Muy bien, el tema que voy a compartir con ustedes el día de hoy lo he titulado Dos evidencias de la auténtica salvación. Dos evidencias de la auténtica salvación. En las enseñanzas anteriores hemos considerado el tema de la seguridad de la salvación. En la enseñanza anterior presenté una respuesta bíblica a 3 malos entendidos populares. El segundo de esos malos entendidos fue la acusación que se nos hace de que nosotros, al enseñarle a la gente que la salvación no se pierde, le estamos dando una falsa seguridad, puesto que ellos dicen que la salvación se pierde, es decir, las otras personas que no están de acuerdo con nosotros. Ahora, algunos ejemplos de esta acusación serían, por ejemplo, cuando se le dice a alguien que es salvo solo porque repitió una oración de entrega o de aceptación del evangelio. O también otro error sería aceptar que alguien es salvo solamente porque dice serlo. Ahora, como expliqué en la enseñanza anterior, esta es una acusación falsa. ¿Por qué? Porque ningún creyente, ningún pastor serio en el estudio de las Sagradas Escrituras hace eso. ¿Qué es eso? Nadie le promete a una persona que solo es salva por repetir una oración. Es decir, nosotros decimos, este es un error. Decirle a una persona que acaba de hacer una profesión de fe en Cristo, que solo por eso ya es salva, es un error en la mayoría de los casos. ¿Qué quiero decir con en la mayoría de los casos? Bueno, pudiera haber una persona en su lecho de muerte que decide convertirse a Cristo después de oír el evangelio. Pero esa persona no va a contar con mucho tiempo para hacer más evidente a través de otras maneras que su conversión ha sido auténtica. En tal caso, podríamos confiar que su profesión de fe antes de morir es un buen indicativo de su salvación. Pero aparte de esos casos, que por cierto son muy excepcionales, debemos de decir que no deberíamos asumir que alguien es salvo solo porque dice que lo es. Entonces, lo que debemos hacer al ver que alguien se convierte a Cristo, alguien que profesa fe en Cristo y profesa fe en el evangelio, simplemente sería alegrarnos y al mismo tiempo ser pacientes y esperar. Esperar a que la persona muestre al menos algunas de las otras evidencias de la auténtica regeneración. Yo ya expliqué que la confesión pública de nuestra fe en Cristo como Señor y Salvador sí es una evidencia de la auténtica salvación a la luz de Romanos 10, versículos 9 y 10. Y lo voy a volver a leer en esta ocasión. Quiero invitarles a que busquen su Biblia, por favor, y vamos abriéndola en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Les voy a dar un momento para que vayan por su Biblia y busquen ese pasaje. Romanos 10. En el Nuevo Testamento, después de los Evangelios, sigue el libro de los Hechos y después Romanos. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Yo ya lo tengo aquí listo. Muy bien. Ahora quiero darle la oportunidad a alguno de ustedes que ahí en casa, al igual que hicimos en la vez anterior, tome su Biblia y lea en voz alta para el resto de la familia versículos 9 y 10 de Romanos 10. Si usted está viendo este mensaje solo, pues entonces léalo usted en voz audible para su propio provecho. Y si no lo puede leer, entonces sea paciente y al rato lo explicamos. Entonces tómense el momento para leer Romanos 10, 9 y 10. Muy bien, gracias. Ya lo leyeron. Ahora, como ustedes pueden ver, en estos dos versículos se nos dice claramente que hay una relación entre la salvación y la profesión de nuestra fe. En el versículo 9 lo dice así: si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, y en el versículo 10 dice, con la boca se confiesa para salvación. Si hay en la Biblia si hay un vínculo en la Biblia entre nuestra salvación y nuestra profesión de nuestra fe. Entonces, sí, confesar públicamente nuestra fe en el Señor Jesucristo sí es una evidencia de la salvación, pero también hemos dicho que no es la única evidencia. De hecho, he aclarado que esta evidencia de hacer pública nuestra fe en el Señor Jesucristo
cuando no se encuentra acompañada por las otras evidencias a la luz de pasajes como Mateo 7, 20 al 23, entonces es una evidencia muy débil. ¿Por qué? ¿Qué dice Mateo 7, 20 al 23? Acabamos de ver en Romanos 10, versículos 9 y 10, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Pero en Mateo el Señor Jesucristo nos dijo el ejemplo de unas personas que confesaron a Jesús como Señor y lo hicieron públicamente, pero no eran salvas. Observen cómo dice Mateo 7, versículos 20 al 23. Vuelvo a leer porque ya lo leímos en la enseñanza anterior. Esto es un repaso. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice, Señor, Señor. Entonces aquí tenemos personas que confesaron a Jesús como Señor, así como dicen Romanos. Pero observen lo que sigue diciendo Mateo 7, 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Esto es un equivalente a tener la salvación. Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Como pueden ver, solo confiar en la profesión pública de nuestra fe en el Señor Jesucristo como la única evidencia no es una suficiente base para tener seguridad. Se necesitan otras evidencias. ¿Cuáles? ¿Cuáles son esas otras evidencias de que alguien en verdad ha nacido de nuevo? De que alguien en verdad es un hijo de Dios. De que alguien verdaderamente ya cuenta con la salvación garantizada. Bueno, las evidencias son varias. Y de entrada les digo que el día de hoy no contaremos con el tiempo para verlas todas en detenimiento, pero al menos dejaremos claro dos de esas evidencias de tener la auténtica salvación. ¿Ok? Bueno, ahora bien, antes de considerar cuáles son esas dos evidencias iniciales, tenemos que hacer una importante aclaración de términos. Términos que ya hemos comenzado a usar en la enseñanza anterior y que vamos a seguir usando el día de hoy. Términos que nos van a aclarar exactamente en qué consisten esas evidencias de que alguien ya es un hijo de Dios y que goza de la seguridad de la salvación. Así que a continuación voy a explicar 5 conceptos importantes, 5 conceptos esenciales relacionados con la seguridad de la salvación que tienen que estar muy claros para evitar confusiones. Hay al menos 5 conceptos bíblicos teológicos que debemos tener muy claros para evitar confusión. Y esos términos son los siguientes: la regeneración, la conversión, la justificación, la salvación y la santificación. Vuelvo a repetir, repítalos conmigo para que se vaya familiarizando con ellos. Regeneración, repitan. Muy bien. Conversión, repitan. Justificación, salvación, santificación. Una vez más, regeneración, conversión, justificación, salvación, santificación. Esos son los 5 puntos del mensaje de hoy. Vamos a comprender la diferencia entre cada uno de estos y vamos a ver la secuencia que hay entre ellos. Así que necesitan prestar mucha atención a partir de ahora cada una de estas explicaciones. El primer concepto que tenemos que dejar bien claro es el de la regeneración. Repita, regeneración. ¿Otra vez? Muy bien. La regeneración también es llamada en la Biblia el nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento. ¿Qué quiere decir la regeneración? Ahora, ¿dónde habla la Biblia de la regeneración? En varios pasajes. Voy a leerles uno de ellos, que está en Tito capítulo 3, versículo 5. Tito 3:5. Si gustan buscar Tito 3:5, está después, casi al final de las cartas de Pablo, como a la mitad del Nuevo Testamento. Después de Segunda de Timoteo está Tito 3:5. Les voy a dar el tiempo para que lo busquen. Tito 3:5. Tito 3:5. Muy bien. Tito 3:5. ¿Lo tienen? Le voy a pedir a alguien de ustedes ahí en casa que nos haga el favor de leer Tito 3:5. Los espero. Lea.
Muy bien, gracias. ¿Observaron la palabra regeneración que aparece en el texto? Ahí dice claramente que Dios nos salvó por medio del lavamiento de la regeneración. Entonces, como ustedes pueden ver en este pasaje, hay una cadena entre la salvación y la regeneración. La salvación es un resultado de la regeneración. Nos salvó por medio de la regeneración. Entonces, en primer lugar, tenemos que tener bien claro qué es la regeneración. La regeneración es una obra de Dios mediante su Espíritu Santo en la vida de las personas. La regeneración consiste en generar vida otra vez. La Biblia dice que cuando Dios creó a Adán y Eva, lo hizo para tener comunión con Él y ellos andaban en el huerto y tenían una buena relación. Pero después de que el hombre pecó, el hombre espiritualmente murió. Físicamente seguía vivo, pero su relación con Dios terminó. Entonces entró la muerte espiritual al hombre. Desde entonces todos los descendientes de Adán nacemos físicamente vivos, pero espiritualmente muertos. No tenemos la capacidad de relacionarnos con Dios porque estamos en un estado de muerte, de separación. La palabra muerte habla de separación. Entonces, el acto de la regeneración es cuando Dios imparte vida a un muerto espiritual para que ahora pueda relacionarse con Él. ¿En dónde dice la Biblia que nosotros estamos espiritualmente muertos? Cuando no, Dios ha obrado regeneración en muchos pasajes. Vamos a leer algunos de estos pasajes donde se nos describe el estado de muerte espiritual de todos los seres humanos que no cuentan con su fe en Cristo. En Efesios capítulo 2, versículo 1 está el primero, que voy a leer. Vayan conmigo a Efesios, unas páginas, unos libros antes de Tito, está Efesios. Efesios 2, versículo 1. Busquemos Efesios 2, versículo 1. Efesios capítulo 2, versículo 1. ¿Listos? Vamos a pedirle a una persona de ahí de la familia que lea en voz alta para ustedes. Tome el tiempo, lea Efesios 2, 1. Muy bien, gracias. Como pueden ver ustedes en este versículo se nos dice claramente que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Obviamente no estábamos físicamente muertos, estábamos muertos espiritualmente. Una vez más el versículo 5 aquí de Efesios 2 dice: aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida. El hecho en que Dios nos da vida cuando estamos espiritualmente muertos es lo que la Biblia llama regeneración o nuevo nacimiento. Nacer es empezar una vida y volver a nacer es empezar una vida espiritual. El nuevo nacimiento equivale a la regeneración, a la nueva vida espiritual que Dios nos da para que nosotros podamos responder al llamado que Él nos hace. Otro pasaje que nos habla de la muerte espiritual está en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14, en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1. Vamos a ver allí Apocalipsis 3, 1. Vámonos al último libro de la Biblia. Vamos a ver ese versículo para que vean otro ejemplo de la muerte espiritual en la que se puede encontrar una persona. Apocalipsis 3, 1. ¿Lo tienen? Apocalipsis 3, 1. Lo voy a leer yo y ustedes siguen en silencio en su propia Biblia. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Estás muerto. Aquí vemos un ejemplo más de cómo hay personas que aparentan vida espiritual, pero no tienen vida aunque sean parte de una iglesia. Como en este caso la iglesia cristiana en la ciudad de Sardis. Dios tiene que obrar una nueva vida en una persona antes de que esa persona pueda recibir la salvación. La regeneración es un acto soberano que Dios obra por medio de su Espíritu y por medio de su palabra, el Evangelio. O volvamos a Primera de Pedro, capítulo 1, que es el pasaje que nos ha servido como base en las semanas anteriores. Vayamos a Primera de Pedro, por favor, unas páginas antes del Apocalipsis.
Primera de Pedro, capítulo 1. Observen el versículo 3 una vez más. Este pasaje lo expliqué el día de la resurrección de Cristo y ustedes pueden buscar el mensaje completo aquí en mi canal de YouTube, pero lo vuelvo a leer. Es Primera de Pedro 1, 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. ¿Se dan cuenta? Dios es el que produce la regeneración en las personas. Dios es el que nos ha hecho nacer de nuevo. Y el versículo 23, Primera de Pedro 1, 23. Quiero pedirle a alguien de ustedes que lo lea en voz alta. A ver, designen a alguien ahí en casa para que lea en voz alta, o si está usted solo o sola, léalo en voz audible para usted mismo. Primera de Pedro 1, 23. Adelante. Muy bien. Gracias. Ese versículo dice que hemos nacido de nuevo, una vez más, la regeneración. Dice, por una semilla, eso significa simiente. Por una semilla, no una semilla de esas que se desbaratan con el tiempo, como las semillas que existen en este mundo, sino con la semilla que no se desvanece a lo largo del tiempo. La palabra de Dios que vive y permanece. La palabra de Dios, el mensaje del Evangelio, con su palabra Dios produce nueva vida en una persona que está muerta espiritualmente. Entonces, lo primero que debemos de decir es, la regeneración es una obra de Dios. Dios produce una nueva vida en una persona para que la persona pueda responder. Tú le puedes hablar a un muerto, no te puede contestar. Tú puedes invitar a un muerto y no te puede responder. Porque cuando una persona está espiritualmente muerta, no puede creer en el Evangelio, no puede arrepentirse de sus pecados, porque para él eso es una locura. Es algo sin sentido, ni siquiera le importa, porque está espiritualmente muerta. Así que Dios tiene que producir vida en una persona por el poder de su espíritu. Cuando la persona es expuesta al mensaje del Evangelio, la persona está escuchando el Evangelio y en algún momento Dios de manera soberana con su espíritu produce vida en la persona, y al producir vida la persona puede ahora escuchar espiritualmente y ver espiritualmente la gloria de Jesucristo y escuchar la voz de Dios por medio de su espíritu, llamarle al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Eso es la conversión. El segundo de los términos que tenemos que explicar. Entonces, el primero de ellos en forma secuencial sería la regeneración. El resultado inmediato de la regeneración es lo que llamamos conversión. Diga conversión. Repita. Conversión. Muy bien. Conversión. Muy bien. Entonces, hemos dicho que la conversión es el resultado de una persona que ha sido expuesta al mensaje del Evangelio, ha sido regenerada y ha sido ahora habilitada con la capacidad que el Espíritu Santo le acaba de dar a esa persona para poder arrepentirse de sus pecados y creer en el Evangelio. A ese acto, a esas dos acciones, arrepentirse y creer en el Evangelio, la Biblia le llama conversión. Una vez más diga, conversión. Muy bien. ¿Y dónde lo dice? Se preguntará usted. En muchos pasajes. Solamente vamos a ver algunos de ellos. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 14. Hechos 14. Vamos a buscar Hechos en nuestras Biblias y darle la oportunidad a alguien más de la familia que lea Hechos capítulo 14, versículo 15, por favor. Hechos 14, 15. Muy bien, tomen la palabra y lean Hechos 14, 15. Les doy tiempo. Hasta ahí está bien. Gracias. Como pueden ver ese versículo, aquí está Pablo y Bernabé predicando en uno de sus viajes misioneros, en el primer viaje misionero. Llegan a una ciudad donde las personas no hablan el idioma que Pablo solamente, sino que también hablan un idioma regional, un dialecto. Y en el dialecto ellos están hablando de un acto de idolatría.
Cuando Pablo se da cuenta, porque alguien seguramente le interpretó, él entonces interviene y exhorta a la multitud a que dejen de practicar la idolatría que tenían en mente. Y entonces él les invita a volverse a Dios. Volverse a Dios es un sinónimo de convertirse. Hay otras versiones que tradujeron convertirse a Dios. Ahí donde leímos, dice, varones, ¿por qué hacen estas cosas? Es decir, seguir en la idolatría. Nosotros también somos hombres como ustedes y les anunciamos el evangelio para que se vuelvan de estas cosas vanas, para que se conviertan, dice otra versión de la Biblia. Entonces aquí se nos habla de la conversión. Otro de los pasajes que mencionan la conversión está aquí en Hechos también, pero en el capítulo 26, donde Pablo cuenta su testimonio de cómo Cristo lo salvó y le dio una misión para cumplir. Vamos a Hechos 26, por favor. Hechos 26, y que otro miembro de la familia lea en voz alta. Hechos 26. Muy bien. ¿Lo tienen? Hechos 26, versículos 17 y 18, específicamente el 18, pero vamos a leer desde el 17. ¿Ok? Vamos entonces a darle tiempo para que otro de ustedes lea. Adelante, tomen la palabra. ¿Listos? Gracias. Muy bien. Una vez más vemos aquí, el que está hablando es el Señor Jesucristo. Pablo está relatando a unas personas lo que el Señor Jesucristo le dijo a él. Y observemos lo que dijo el Señor Jesús a Pablo en el 18. Le dijo que él lo iba a enviar para que a los gentiles, a los paganos, a los que no conocían del Señor ni de la verdad, él les abriera los ojos espirituales, obviamente, para que se volvieran de las tinieblas de la oscuridad a la luz, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Lee la versión Reina Valera. Conversión. Un pasaje más y con ese tenemos. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, por favor. Más adelante de Hechos vienen las cartas y varias cartas adelante de Hechos es Primera Tesalonicenses capítulo 1, por favor. Primera Tesalonicenses 1:9. Esta vez voy a leerlo yo en voz alta. Primera Tesalonicenses 1:9 dice así la escritura. Dice, porque recordáis, hermanos, aquí está. Dice, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros, de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Una vez más, aquí se menciona la palabra conversión. Entonces, la conversión, ya dijimos, la regeneración, Dios imparte vida. La conversión, nosotros al recibir vida respondemos al mensaje del evangelio que estamos escuchando con arrepentimiento de pecado y fe en el Señor Jesucristo. Entonces dijimos que un término sinónimo de conversión es volverse. La regeneración es una obra de Dios. La conversión es una obra del hombre. Dos resultados espirituales inmediatos después de la conversión son la justificación y la salvación. ¿Está claro? Entonces, ¿cuáles son los resultados inmediatos de la conversión? Vean la secuencia, vuelvo a ilustrarla. Número 1, regeneración. Dios produce vida. La respuesta humana, conversión, arrepentimiento y fe. El resultado del arrepentimiento y de la fe en Cristo inmediato es la justificación. Repita, justificación. Perfecto. Justificación. Entonces, el primer resultado del que la Biblia nos habla, que experimenta una persona al convertirse a Dios y al convertirse a nuestro Señor Jesucristo, es la justificación. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 1, por favor. Romanos 5:1. Y este sí todos deben de buscarlo. Vamos, busque Romanos 5:1. Romanos 5:1. Yo ya lo encontré, les doy unos segundos más para que lo encuentren. Muy bien. Ahora vamos a dejarle a uno de ustedes que lo lea en voz alta para el resto de la familia, o si usted está solo o sola, lo lea para usted mismo. Adelante, Romanos 5:1. Yo leo en silencio y usted ahí en su lugar en voz audible.
Muy bien, gracias. Observen lo que el texto dice. Habiendo sido justificados por la fe. ¿Observan eso? Leo la Biblia de las Américas. Entonces, aquí se nos dice que habiendo sido justificados por la fe. Entonces, Dios me regenera, me da nueva vida, y yo respondo con arrepentimiento y fe en nuestro Señor Jesucristo, y el resultado es ser justificado por esa fe. ¿Qué es la justificación? La justificación es una declaración legal que Dios hace a favor de un pecador arrepentido que acaba de poner su fe en Jesucristo. Es un pronunciamiento legal. Así como unas personas cometen un delito, los llevan a la corte ante un juez, el juez escucha la evidencia y entonces emite una sentencia de culpable o inocente. Entonces, si el delincuente, si el criminal es culpable, se le impone una condena, y esa condena la tiene que pagar. La tiene que pagar muchas veces en forma de dinero a través de una multa, otras veces en forma de una condena en prisión o de servicio comunitario, y algunas veces las dos. Ahora, eso es lo que hacemos aquí en el sistema humano. Bueno, igualmente todos los pecadores, todos los que hemos cometido pecados y transgresiones, que hemos quebrantado la ley de Dios, que hemos sido indiferentes al liderazgo de Dios, al dominio de Dios sobre toda la creación, estamos bajo culpa de condena. Entonces, al traernos ante su justicia, Dios nos encuentra culpables. Pero por medio de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nuestra culpa le es cargada a Jesús y Jesús paga esa condena. Nosotros, por medio del arrepentimiento de nuestros pecados y de la fe en Cristo, podemos participar de los méritos de la muerte y de la resurrección de Jesucristo, y se nos acredita a nosotros el beneficio de su justicia. Dicho de otra manera, Jesucristo paga nuestra culpa en la cruz, y entonces la justicia de Cristo nos puede ser acreditada gratuitamente por medio de la fe. Entonces, diciéndolo en palabras sencillas, la justificación es la declaración de Dios como juez a favor de un pecador arrepentido que ha puesto su fe en Jesucristo. Mediante esa fe, el pecador arrepentido recibe a forma de crédito a su favor la perfecta justicia de nuestro Señor Jesucristo, sin necesidad de ninguna otra obra adicional. Aquí mismo en Romanos capítulo 5, vayan al versículo 19, vean cómo lo dice Pablo. Romanos 5, 19, leo en voz alta. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. ¿Observan eso? Entonces, la justificación es la declaración de Dios de que un pecador ahora ya ha sido completamente liberado de su condena. Ahora, por la fe en Jesucristo, el pecador ha sido liberado de su condena. La justificación, entonces, es un hecho pasado en la vida de un creyente. Cuando un creyente cuando una persona se convierte en nuestro Señor Jesucristo, en ese momento Dios hace un pronunciamiento irreversible de justificación sobre la persona. No hay ningún solo lugar en toda la Biblia, en todo el Nuevo Testamento, que diga que una vez que Dios ha pronunciado a alguien como justificado, Dios después se desdiga y desjustifique a la persona. Todo lo contrario. Aquí en Romanos capítulo 8, quiero que den vuelta a las páginas, un par de páginas adelante, y vayan a Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8. ¿Lo tienen? Muy bien. Entonces escuchen lo que dice el versículo 34. ¿Lo tienen? Versículo 34. Desde el 31 voy a leer para tomar el contexto. Dice, Romanos 8:31. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena?
Cristo es el que murió, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y la respuesta es, en el 39, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso decimos que la salvación, cuando auténticamente se recibe, es imposible de perderla, porque depende la salvación de la justificación que Dios ha obrado. Entonces, como leímos en el versículo 33, una vez más, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios nos justificó en la conversión y a partir de ahí nos sigue justificando por tiempo indefinido. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Entonces, la justificación es un hecho pasado en la vida de los creyentes, porque fue pronunciado en el día de su conversión. Es una obra completa, es una obra irreversible. La justificación y la regeneración, ambas son obras de Dios y son irreversibles una vez que las opera en la vida de un creyente. El resultado de la justificación ahora va a ser la salvación. Entonces vean la cadena de actos. La regeneración es seguida inmediatamente por la conversión y el resultado de la conversión es la justificación y el resultado de la justificación va a ser la salvación y también la santificación. ¿Entienden? Ahora vamos a hablar primero de la salvación después de la santificación. Ya hemos hablado de la regeneración, de la conversión, de la justificación, ahora de la salvación. Repita, salvación. Muy bien. Ahora vamos a hablar de la salvación. La salvación es más abarcadora que la justificación. ¿Por qué? Porque la justificación es un hecho pasado con efectos presentes, pero la salvación en la Biblia se nos presenta como una obra tanto pasada como presente como futura. Para el creyente, la salvación es pasada en lo que respecta a la culpa de sus pecados. Miren cómo dice Efesios capítulo 2, versículo 8 en la Biblia de las Américas. Voy a leer Efesios 2. Si quieren acompañarme, busquen. Después de Romanos está Corintios, la primera y la segunda. Y después de esas viene Gálatas y finalmente Efesios. Efesios 2, versículo 8. Algunos usan Reina Valera 60, pero no está correctamente traducido el tiempo del verbo en Reina Valera 60. Está correctamente traducido el tiempo del verbo salvar en la Biblia de las Américas y en otras versiones. Observen lo que dice Efesios 2:8 en la Biblia de las Américas. Dice, porque por gracia habéis sido salvados. El tiempo del verbo salvar está en pasado en el idioma original, como dice la Biblia de las Américas. No está en tiempo presente, como dice Reina Valera, sois salvos. Por gracia sois salvos. El texto original dice, habéis sido salvados. Es un acto ya pasado. Es un acto que se completó el día de la conversión. Entonces, la salvación para el creyente es un hecho pasado. Ya hemos sido salvados. En cierto modo ya hemos sido salvados de la culpa de nuestros pecados. Pero al mismo tiempo la salvación sigue siendo un hecho presente, porque Dios no solamente nos salvó de la culpa del pecado, sino que también nos ha salvado del poder del pecado en el presente. ¿Y dónde dice eso? En 1 de Corintios capítulo 1, versículo 18. Quiero que vayan para allá, por favor. Ahora, una vez más, por desgracia no siempre es claro en las versiones que usamos, pero a la luz del original, como se puede ver en varias otras versiones, se ve el sentido original del texto de Pablo. En 1 de Corintios 1:18, leo para ustedes. Aquí ni siquiera la Biblia de las Américas tradujo con toda la precisión, pero no es que esté mal, simplemente que no es claro. Observen cómo dice 1 de Corintios 1:18 en la Biblia de las Américas. Dice, porque la palabra de cruz es necedad para todos los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Ahora, la Biblia de las Américas al menos tiene una nota a un lado en el margen. Y dice ahí, los que son salvos. Y aquí en mi Biblia de las Américas tiene el número 2 la nota y al margen dice, es decir, los que nos estamos salvando. Y esa es la idea
del original, como tradujo la Reina Valera actualizada, los que estamos en el presente siendo salvados. También la Biblia textual de la cuarta edición, la traducción La Palabra de Dios para Todos, y en inglés la English Standard Version, dice, you are being saved. Es decir, en el presente somos salvos. En el pasado fuimos salvados de la culpa del pecado. En el presente estamos siendo salvos del poder del pecado. Pero sobre todo, aunque la salvación es un hecho pasado y es un hecho presente, sobre todo en la Biblia el énfasis de la salvación normalmente recae en su aspecto futuro. En su aspecto futuro. Es decir, Dios no solo nos ha salvado de la culpa del pecado y nos está salvando del poder del pecado, sino que nos va a salvar definitivamente de la condenación futura del pecado. ¿En dónde dice que la salvación es futura? En muchos pasajes. Por cuestión de tiempo, solo leeremos uno en esta ocasión, Romanos 13, 11. Regresen a Romanos, estamos en Corintios, volvamos ahí unas páginas, capítulo 13, versículo 11. Muy bien, le voy a dar la oportunidad a alguien en casa que lea. ¿Están listos? Romanos 13, 11. Lean, por favor. Alguien de ustedes, adelante. Muy bien, gracias. Dice, ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Como pueden ver en este versículo, entonces, hay un aspecto futuro de la salvación. Sí, ya somos salvos de la culpa del pecado, estamos siendo salvos del poder del pecado, pero también vamos a ser salvos de la condena del pecado en el futuro. Entonces, podemos decir que mientras que la justificación por la fe sola y gracias a ella, entonces podemos decir que la salvación es segura. Gracias a la justificación por la fe sola, sin obras, la salvación es un hecho seguro. Pero al mismo tiempo, la salvación futura es anticipada por las evidencias de la regeneración. Cuando una persona es regenerada y es justificada, hay ciertas evidencias que pueden verificar que nosotros sí vamos a lograr la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación es algo futuro, es algo invisible todavía. Entonces así llegamos al quinto concepto que debemos entender para diferenciarlos entre sí. Es el de la santificación. Diga, santificación. Muy bien, santificación. Entonces repasemos. Regeneración resulta en conversión, resulta en justificación y eso va a resultar en salvación futura. Pero antes de llegar a la salvación futura, en el medio de la culminación de la salvación y la justificación presente, colocamos la santificación. Ahora, ¿qué significa santificar? Santificar significa separar, pero también significa limpiarse del pecado. Hay dos aspectos de la santificación. Santificación es simplemente separar para un propósito y también es limpiar del pecado o limpiarse del pecado. La santificación es, al igual que la salvación, una obra pasada, una obra presente y una obra futura. En el sentido del pasado, la santificación es una obra completa a la luz de la Biblia, como leemos en pasajes tales como 1 Corintios 6:11. Vamos a 1 Corintios 6:11. Está ahí enseguida de Romanos. Voy a leer para ustedes 1 Corintios 6:11. Búsquenla en su Biblia, por favor. Gracias. 1 Corintios 6:11. ¿Lo tienen? Voy a leer yo en voz alta. Sígame. Dice, y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, en primer lugar, la santificación, al igual que la justificación, como pudimos leer aquí, es una obra por medio de la cual el Espíritu Santo de Dios nos limpia de nuestros pecados en sentido espiritual. Nos limpia en sentido espiritual de nuestros pecados. Nos limpia
en una manera paralela que la regeneración. De hecho, en el pasaje que leímos hace rato respecto a la regeneración que está en Tito 3:5, se menciona eso, se alude a la santificación inicial. En Tito 3:5 leíamos, y lo vuelvo a leer para ustedes, dice que Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración. Entonces, en la regeneración Dios no solamente nos da vida, sino que también nos quita los pecados, nos lava de pecados. Entonces vuelvo a explicar, la santificación en el aspecto pasado es la obra del Espíritu Santo por medio de la cual nos limpia de nuestros pecados espiritualmente hablando. Y es una obra paralela a la regeneración. Ahora, en el sentido presente, la santificación es el efecto, es posicional de la santificación inicial obrada por el Espíritu Santo. Es decir, ahora en el tiempo presente, la santificación es, como la llamamos, posicional. Es una posición espiritual de limpieza con la cual Dios nos ve. Ahora que nosotros por la fe estamos en Cristo, cuando Dios nos ve, ve a Cristo en nosotros. Y como Cristo es puro y sin mancha, al vernos a través del lente de Cristo, Dios nos ve limpios de nuestros pecados. Por eso, en sentido posicional, ya somos declarados santos por Dios. Porque al vernos en Cristo, nos considera limpios y sin pecados en nuestra posición en Cristo. Por eso hay pasajes como el de Romanos 8:27, que dicen así. Volvamos a Romanos. Romanos 8:27. Leo en voz alta. Romanos 8:27. Sígame en su Biblia, por favor. Los espero para que lo encuentren. Romanos 8:27. Escuchen. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Ahora el nuevo nombre que Dios asigna a sus hijos es el de santos. El resultado de la santificación inicial es una descripción de ellos como santos. Así nos ve Dios ya como santos. Aquí mismo en Romanos capítulo 12, versículo 13, 3 páginas adelante. Romanos 12:13 dice así: contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. El término santos para los cristianos en el tiempo presente es favorito en los escritores del Nuevo Testamento, especialmente en Pablo. Entonces, hay un aspecto de la santificación que ya es presente, hay otro aspecto de la santificación que ya es pasado, es decir, Dios nos ha limpiado de nuestros pecados en el pasado, nos ha declarado limpios de nuestros pecados en el presente, pero también hay un aspecto futuro de la santificación. Es lo que llamamos la santificación condicional. Hay una santificación inicial, hay una santificación posicional y hay una santificación progresiva o condicional. Es decir, que aunque posicionalmente en Cristo ya somos santos a los ojos de Dios, todavía estamos luchando con las tentaciones y con los pecados. Todavía pecamos, por desgracia. Por lo cual Dios nos llama a cada uno de sus hijos, seamos cada día más santos y más santos hasta que lleguemos al día de estar ante la presencia suya y la presencia de Cristo, y finalmente seremos santificados de manera completa y final y total. Entonces, observen pasajes como 2 de Timoteo 2:21 que validan esta idea que acabo de explicar. Vamos a 2 de Timoteo 2:21, por favor. Busque. 2 de Timoteo 2:21. Más adelante de la mitad del Nuevo Testamento. 2 de Timoteo 2. Os espero porque tal vez no sea fácil de encontrar. Muy bien. Ok. Vamos a darle la oportunidad a uno de ustedes que lea 2 Timoteo 2:21. Vamos, alguien de ustedes que lea en voz alta, por favor. Y yo leo en silencio aquí.
Gracias. Presten atención en el tiempo del verbo que se usa ahí. Dice, si alguno se limpia de estas cosas, será. Ese verbo no dice fue ni dice es, dice será, tiempo futuro. ¿Será qué? Dice, versículo 21, será un vaso para honra santificado. Será santificado. Quiere decir que hay un aspecto de la santificación que todavía es futura y depende de que nosotros nos sigamos limpiando del pecado, es decir, sigamos abandonando las prácticas pecaminosas, las conductas prohibitivas por la prescripción de la ley de Dios, que sigamos obedeciendo los mandamientos de Dios. Esa es la forma en que nosotros practicaremos la santificación progresiva. Hay un aspecto de la santificación que es todavía futuro para nosotros y Dios nos llama a procurarlo a través de nuestras decisiones constantes. Otro ejemplo lo encontramos en 1 de Pedro 1, donde Dios dice así. Volvamos a 1 de Pedro 1. Voy a leer para ustedes, si quieren, solo presten atención. 1 de Pedro 1, versículos 15 y 16 dice, sino así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir, porque está escrito, sean santos porque yo soy santo. Entonces, si Dios nos está llamando a ser santos, quiere decir que hay una parte de la santificación que todavía es futura para nosotros. Entonces, la santificación es tanto pasada, presente, como futura. Y en el aspecto futuro, la santificación es progresiva, es decir, depende de nuestro abandono intencional y continuo de la práctica del pecado. Entonces, hagamos un repaso para separar claramente cada uno de los conceptos que ya he explicado. Dije, en primer lugar, la regeneración es la obra de Dios por la cual nos da vida. Esta va a resultar en que podamos arrepentirnos del pecado y creer en Cristo, es decir, la conversión. El efecto inmediato de la fe en Cristo en nuestra conversión es la justificación. Al mismo tiempo, el Espíritu Santo está obrando una santificación inicial. Al ser justificados por la fe, nosotros ya tenemos la salvación asegurada. Pero Dios espera de nosotros que sigamos en este proceso de santificación hasta que llegamos a la salvación final. Ahora, estos conceptos, al entenderlos claramente, nos van a ayudar a nosotros a clarificar dos errores comunes, pero serios. ¿Cuáles son estos errores? Bueno, la salvación, entonces debemos decir primeramente, una vez más enfatizando que la salvación, una vez que se recibe auténticamente, no se puede perder. ¿Por qué? Porque las obras de la regeneración y de la justificación y de la santificación inicial son obras completamente hechas por Dios y no por nosotros. Son obras terminadas, son actos irreversibles de Dios. Dios no regenera a una persona y después la persona cuando peca, entonces la persona se desregenera y entonces Dios la tiene que estar regenerando una y otra vez cada vez que la gente se arrepiente. Esto no encuentra ningún lugar en la Biblia. Eso no existe en la Biblia. En la Biblia existen personas que han nacido de nuevo y ahora son hijas de Dios. Y Dios las va a preservar hasta llevarlas al final término de su salvación. Porque el que comienza la obra en ellos la va a perfeccionar. Filipenses 1:6. Entonces, Dios, a través de la regeneración, de la justificación y de la santificación inicial, produce un cambio irreversible en la vida de la persona. Es como si tú tomaras un pedazo de madera y lo pasas por el fuego. El fuego, el acto en donde el pedazo de madera es puesto en el fuego, produce un cambio que es irreversible. Ahora, una madera no se puede meter por su propia iniciativa en la fogata. No, alguien la tiene que poner allí. Por eso decimos que Dios tiene primero que obrar en un pecador, en su corazón, una regeneración, para que la persona pueda convertirse. Así como una madera, por medio del fuego, es arrebatada de ciertas propiedades y adquiere otras que son irreversibles. Una vez que la madera se convierte en carbón, no puede volver a ser madera. Una madera puede convertirse en carbón, pero el carbón no puede volver a ser madera.
Bueno, así, un pecador que está espiritualmente muerto, una vez que es regenerado y se convierte, allí pasa una transformación interna que le va a cambiar de forma definitiva y es irreversible. No va a poder volver a ser como antes fue. Entonces, para ser justificados, ya aprendimos hoy, para ser justificados necesitamos solamente de la regeneración y de la conversión. Eso es todo. Ahora bien, en cuanto a ser salvos en sentido futuro, no en el sentido pasado ni en el sentido presente, porque ya somos salvos, pero en el sentido futuro, para ser salvos en el sentido futuro, sí es necesaria la santidad. Sí es necesaria la santificación para la salvación final, pero no como una condición de la salvación, sino como una evidencia de la salvación. Sí es necesario ser santos en el tiempo presente para evidenciar que somos objeto de esa regeneración, de esa justificación y que ya tenemos esa salvación. Entonces, el error común de los que creen que la salvación se pierde es que confunden la justificación con la santificación. Para ser justificados, ya vimos en la Biblia, solo se necesita la fe en nuestro Señor Jesucristo. Solo se necesita la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero para ser santificados son necesarias las obras del creyente. Una santificación progresiva depende de que yo obedezca los mandamientos de Dios, que yo me separe del pecado, que yo practique el arrepentimiento continuo. Eso depende de mí, de nosotros. Entonces, la santificación depende de mis obras, pero la justificación no depende de mis obras, depende de la perfecta obra de nuestro Señor Jesucristo. Confundir la salvación con la santificación es el error más típico de los que aseguran que la salvación se pierde. ¿Por qué? Porque ellos creen que la salvación depende como requisito de las obras del creyente. Pero no depende de las obras como requisito, depende de las obras como evidencia y son dos cosas diferentes. Ahora, hay otro error. Así como los que aseguran que la salvación se pierde, se equivocan al confundir la justificación con la santificación, hay otro error también que es muy común entre los que creemos que la salvación no se pierde. Y ese el error opuesto al anterior es suponer que alguien es salvo solo porque profesó su fe en Jesucristo, pero después de que ha pasado tiempo, después de esa profesión en Cristo, no vemos ningún progreso en su santificación personal, ni tampoco vemos siquiera ningún interés en santificarse. Entonces, cuando nosotros le decimos a alguien que solo porque ha hecho una profesión de fe en Jesucristo, demasiado temprano estamos cometiendo el error de precipitarnos. No estamos esperando ver los frutos de la santificación en esa persona para tener la confianza de darle una esperanza segura. Entonces debemos evitar ese error. Asegurarle a alguien que es salvo solo porque acaba de repetir una oración, eso es peligroso. Entonces, digamos así, la santificación es una experiencia progresiva. Vale la pena hacer esta aclaración, porque cuando estamos diciendo que necesitamos darle tiempo a la persona para evidenciar la santificación, no estamos diciendo la perfecta santificación, porque eso no existe en esta vida. Miren, la santificación es una vida de altas y bajas. La santificación de los creyentes en este mundo se llama progresiva porque se practica de manera constante, de manera cada vez más frecuente y cada vez más elevada. Es como si viéramos un diagrama de barras y picos que ven aumento, pero tiene bajadas y subidas, bajadas y subidas. Así es la santificación progresiva del creyente. La llamamos progresiva porque la santificación es constante. Cuando una persona experimenta la regeneración y la justificación, esa persona ha cambiado de adentro para afuera. Y Dios pone en esa persona deseos piadosos que antes no tenía. Deseos que agradan a Dios y que reflejan la naturaleza de su Padre Celestial. Por eso es hijo de Dios. Se empieza a parecer a Dios.
pero todavía lidia con la realidad del pecado. Así que las personas empiezan a tener deseos de ser cada vez más santos, aunque a veces todavía fallan. Pero estamos diciendo que su progreso en la santificación es cada vez, es frecuente, es un deseo constante que no se disipa. Y también es cada vez más elevado. Cada vez hay más abandono del pecado y más práctica de la santidad a medida que pasa el tiempo. Es el estándar que vemos en la Biblia. Una santificación más elevada. Pero lo cierto también es que nunca va a ser una santificación perfecta mientras estemos en este mundo. Entonces, cuando decimos que debemos ser santos para tener la seguridad de la salvación, debemos entender santos en el sentido creciente y constante, pero no en el sentido perfecto, porque eso nadie lo puede lograr en esta vida. Solo va a resultar cuando Cristo venga por nosotros o muramos y lleguemos con Él. Pero lo que sí se puede ver en esta vida es un progreso. Podemos ver la suficiente evidencia de que una persona ha experimentado un cambio genuino de adentro hacia afuera, al punto que lleva a la persona a abandonar toda práctica de pecados a medida que va creciendo en su fe, comenzando por abandonar los pecados más escandalosos. Ahora bien, una vida de santidad creciente y constante es una evidencia de la seguridad de la salvación, al igual que la profesión pública de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Esas son las dos evidencias primeras que hemos considerado hoy. Entonces, haciendo un resumen de todo lo que hemos dicho. Hemos dicho que la salvación es completamente segura cuando verdaderamente se recibe. De eso hablé hace 2 enseñanzas. Después contesté la pregunta, ¿y qué de lo que parece decir la Biblia que la salvación se pierde? Hay 3 malentendidos que contesté en la enseñanza anterior. Hoy he explicado que profesar nuestra fe en Cristo es una evidencia de la salvación, pero no es la única evidencia. La santificación progresiva es otra poderosa evidencia de que alguien auténticamente ha experimentado la regeneración, la justificación, que son actos irreversibles. Entonces, pero si yo dije que la profesión de fe es una evidencia y la santificación progresiva es otra evidencia de la salvación, no dije que son las únicas evidencias. Hay otras evidencias de que alguien ha nacido de nuevo. ¿Y cuáles son esas evidencias? Pues obviamente por cuestión de tiempo tendremos que esperar hasta la próxima enseñanza para conocer la respuesta a esa pregunta. Sin embargo, quiero decir que debemos nosotros tener mucho cuidado una vez más, de evitar el error, que es un error muy común entre los que predican que la salvación es segura. Debemos evitar el error de asegurarle a las personas que son salvas demasiado temprano. Es mejor ser moderados y esperar ver en sus vidas las evidencias bíblicas de esa auténtica salvación. Bueno, hoy aprendimos 2 de esas evidencias, ¿cuáles son? Y en la próxima vez vamos a considerar las siguientes. Entonces, después de haber aprendido hoy las diferencias entre la regeneración, la ¿qué? Conversión, muy bien. Luego la justificación y después la santificación y la salvación. Entonces, hemos aclarado varios malos entendidos. Ahora solo resta terminar con este desafío, con esta invitación. Examínate a ti mismo. Autoexamínese a usted misma. Trate de identificar cuál es su actitud hacia la santificación a la que Dios nos está llamando. ¿Cuál es su conducta a la luz de la evidencia de la santidad? Desde que tú profesaste la salvación, ¿tu vida ha venido en una creciente y constante santificación? Hay un deseo interno que no puedes detener, que te provoca a buscar la santificación, el abandono de los pecados, o simplemente hay indiferencia. Estas preguntas solo usted las puede responder. Nadie más conoce lo que hay en su corazón, pero usted debe de ser muy honesto y muy honesta con usted mismo. Porque si usted ha profesado la fe en Cristo, pero no tiene interés
por la santificación. Pero usted no tiene una práctica creciente de la santificación. Esto es muy mala señal de que no somos salvos. Pero para estar bien seguros, vale la pena comprender cuáles son las otras evidencias de la salvación antes de suponer si de veras la tenemos, la salvación, o no la tenemos. Pero pues ese va a ser el tema de la próxima enseñanza. Mientras tanto, quiero invitarte y desafiarte a que ores cada día de esta semana hasta que llegue la otra enseñanza. Ora a Dios y pídele a Dios en el espíritu más humilde como un niño lo haría. Pídele a Dios que te dé claridad para saber si tú ya has experimentado la salvación, el nuevo nacimiento o no. Él puede responder a tu oración. Vamos a terminar la enseñanza con una oración dando gracias a Dios por lo que hemos aprendido. Cierren sus ojos ahí en su lugar, por favor, y acompáñenme. Padre de nuestro Señor Jesucristo, queremos darte gracias por tu palabra, que es suficiente para aclarar todas nuestras dudas en cuanto a estos temas. Quiero orar por mí, por mi familia, por mi iglesia, por los que me escuchan aquí, para que tú hables profundamente a través de esta verdad en sus vidas. Quiero suplicarte que tú, Señor, hagas una diferencia a través de tu verdad en sus vidas. Y así con ese espíritu de oración, los que están escuchándome, quiero invitarle, quizás Dios está poniendo en usted una claridad tan cristalina de que usted no es salvo. Pero Dios en este momento, usted siente el llamado de Dios y yo le invito a que usted, si no lo ha hecho, se arrepienta de todos sus pecados. Pida perdón de sus idolatrías, de su soberbia, de su indiferencia, de su enojo, de su mentira, de su inclinación hacia el mal, de su actitud insolente hacia Dios, de su indiferencia. Pídale a Dios misericordia, pídale perdón. Duélase de su pecado. Pídale a Dios que tenga misericordia de usted, que le dé vida, que le salve. Acepte que Jesucristo murió por usted, que murió para cargar con sus pecados. Él lo hizo. Que Jesucristo ha resucitado para ser su Rey, su Señor, para darle una vida nueva. Ponga su fe en Jesucristo como su único Señor y Salvador. Señor, oro por estas personas que estén tomando esta decisión en este momento, para que tú, que estás haciendo este milagro de darles vida, Señor, les afirmes con tu verdad. Ahora también oro, Señor, por tus hijos, por los hijos que en verdad han sido regenerados, los que tú has salvado con la sangre de Jesús, pero que han sido descuidados en su santificación, o se han avergonzado de dar testimonio público de su fe. Señor, te suplico para que cambie algo a partir de ahora, que ninguno de ellos se avergüence de Jesucristo, de confesarse cristiano, y que ellos le hagan frente a cualquier pecado con el que están lidiando de manera cotidiana. Señor, ayúdanos a pelear la lucha en contra del pecado y ser santos como tú eres santo, cada día más constantemente, cada día de una manera más creciente. Señor, te doy gracias por esta enseñanza en el nombre de Jesucristo. Amén.